Itzel se sentó en el jardín de su casa, rodeada de un mar de flores que estallaban en colores vibrantes bajo el cálido sol de la tarde. A sus 75 años, su piel arrugada y sus manos temblorosas contaban historias de una vida marcada por el sufrimiento, pero también por momentos de belleza. Mientras acariciaba los pétalos de una rosa, su mente vagaba entre recuerdos que habían permanecido silenciados durante décadas. Cada aroma, cada sonido del viento, parecía susurrarle que ya era hora de romper el silencio que había guardado como un secreto. ¿Por qué he esperado tanto?, se preguntó en voz alta, como si las flores pudieran responderle. He vivido con este peso, y es tiempo de liberarlo. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas y una tristeza profunda se apoderó de su corazón. Había guardado su historia en lo más profundo de su ser, temiendo el juicio y la incomprensión de quienes la rodeaban. Pero hoy sintió que el tiempo había llegado. Con una determinación renovada, decidió que debía hablar, no solo para ella, sino también para su familia, especialmente para Valentina, su nieta de 18 años. Itzel siempre había querido protegerla de la oscuridad de su pasado, pero sabía que el silencio no podía ser el legado que le dejara. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, se dirigió a la casa donde Valentina se encontraba, sumergida en sus estudios. «Valentina, cariño, ¿puedes venir un momento?», llamó Itzel, su voz temblando levemente. La joven levantó la mirada, sorprendida por el tono serio de su abuela. Dejó su libro a un lado y se acercó, notando la expresión intensa en el rostro de Itzel. «Claro, abuela. ¿Qué sucede?». Valentina se sentó a su lado en el porche, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Itzel respiró hondo, tomando un momento para reunir sus pensamientos. «Hay cosas de mi vida que nunca te he contado, cosas que han pesado en mi corazón por tanto tiempo, y creo que es hora de que lo sepas». La joven la miró con curiosidad y preocupación. «¿De qué se trata? Puedes confiar en mí, abuela». «Cuando era niña, fui vendida por mi propia familia», comenzó Itzel, su voz apenas un susurro. «Tenía solo 8 años. Mi madre pensó que era lo mejor para sobrevivir. La pobreza era tanta que creía que al venderme podría darle una vida mejor a mi hermano y a ella misma». Su mirada se perdió en el suelo, como si buscara respuestas en la tierra. Valentina abrió los ojos, incrédula. «¿Vendida? ¿Cómo pudo hacer eso tu madre? No sabía lo que sucedería contigo». Itzel sintió un nudo en la garganta, recordando el dolor de aquella separación. Ella decía que no tenía otra opción, que era una forma de protegernos, pero yo viví en un lugar donde el dolor y la tristeza eran mi única compañía. Fui tratada como un objeto, no como una niña. Valentina tomó la mano de su abuela, apretándola con fuerza. «Lo siento tanto, abuela. No puedo imaginar lo que pasaste». «Es por eso que he decidido hablar», continuó Itzel, sintiendo que cada palabra que salía de su boca la liberaba un poco más. «Quiero que sepas que aunque el pasado es doloroso, también hay fuerza en compartirlo. Y puede que haya otras mujeres que necesiten escuchar mi historia, necesitan saber que no están solas». «¿Y si la gente no te cree? ¿Y si te juzgan?», cuestionó Valentina preocupada. «Tal vez», respondió Itzel, mirando a su nieta a los ojos con firmeza. «Pero el silencio ya no es una opción. Quiero que nuestras voces se escuchen, que nuestras historias se cuenten. No solo por mí, sino por todas las mujeres que han sufrido en silencio». Valentina asintió, comprendiendo la importancia de las palabras de su abuela. «Estoy contigo, abuela. Juntas podemos hacer que nuestra voz resuene». Itzel sonrió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su corazón.
Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, ambas mujeres sintieron que un nuevo capítulo se abría ante ellas, lleno de posibilidades y de la promesa de un futuro donde el silencio ya no tendría poder sobre sus vidas. Itzel se sentó en el suelo de tierra de su escondite, un pequeño rincón detrás de la casa de su amiga, donde las paredes estaban cubiertas de enredaderas verdes. El sol de la tarde se colaba entre las hojas, creando un mosaico de luces y sombras que danzaban sobre su rostro. A su lado, Rosa, una mujer de mirada profunda y espíritu indomable, la observaba con atención. Habían compartido apenas algunas palabras, pero en esos breves momentos habían hallado una conexión que parecía desafiar el tiempo y el dolor. «¿Te acuerdas de la primera vez que nos encontramos?», preguntó Rosa con una sonrisa nostálgica. «Tú tenías esos ojos tan tristes, como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros». Itzel asintió, recordando aquel día en el que todo parecía perdido. «Era como si la vida me hubiera robado todo lo que amaba, pero tú fuiste el rayo de luz que necesitaba». Las dos mujeres rieron suavemente, como si compartieran un secreto que solo ellas entendían. Itzel se sintió aliviada por la presencia de Rosa, quien había vivido su propia historia de dolor y pérdida. «¿Y qué hay de ti, Rosa? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante?», preguntó curiosa. Rosa suspiró, mirando hacia el suelo. «No fue fácil. Me vendieron cuando era joven, como si fuera un objeto, pero en mi interior sabía que debía luchar, que no podía dejar que eso definiera quién era. Cuando te conocí, supe que no estaba sola». Itzel sintió una punzada en el corazón al recordar su propia historia. «A veces pienso que el silencio es mi único amigo, pero cada vez que hablo contigo, siento que el silencio se quiebra un poco más». «Eso es lo que necesitamos», respondió Rosa con determinación. «Romper el silencio y contar nuestras historias. Hay tantas mujeres como nosotras que han sufrido, y si no hablamos, nunca podremos sanar». La idea de crear un espacio seguro para compartir sus vivencias comenzó a germinar en la mente de Itzel. «Podríamos formar un grupo, un lugar donde podamos contar lo que hemos vivido», sugirió, su voz llena de emoción. Rosa sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Eso sería maravilloso, Itzel. Juntas podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas, pero debemos ser cautelosas. No todos en el pueblo están listos para escuchar». Itzel se sintió invadida por un renovado sentido de propósito. «No me importa. He vivido en el miedo durante demasiado tiempo. Es hora de que nuestras historias salgan a la luz». Las dos mujeres decidieron que, a partir de ese momento, se reunirían con otras mujeres en situaciones similares, buscando crear un refugio donde el dolor pudiera ser compartido y, con suerte, aliviado. Con cada encuentro, Itzel se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar su pasado y su dolor. Una tarde, mientras se encontraban en su escondite, un grupo de mujeres llegó, tímidas pero decididas. Al verlas, Itzel sintió su corazón latir con fuerza. Eran como ella. Llevaban cicatrices invisibles que contaban historias de sufrimiento y resistencia. «Iré primero», dijo Itzel, sintiendo que tenía que ser la voz que rompiera el silencio. Se puso de pie y se aclaró la garganta. «Hola, soy Itzel. He venido aquí porque sé lo que es vivir con el dolor oculto. Quiero que compartamos nuestras historias para que podamos sanar juntas». Las mujeres comenzaron a hablar, una tras otra, compartiendo sus vivencias, sus miedos, sus esperanzas. Cada relato era un hilo que tejía una red de apoyo y solidaridad entre ellas. Itzel se dio cuenta de que su voz, que había estado callada por tanto tiempo, ahora resonaba con fuerza. Cuando una de las mujeres, con lágrimas en los ojos, dijo: «No sabía que había otras como yo.
Itzel comprendió la importancia de lo que estaban haciendo. Se miró a Rosa y ambas sonrieron, sabiendo que estaban construyendo algo poderoso, algo que podría cambiar sus vidas y las de tantas otras. «Juntas somos más fuertes», murmuró Rosa, mientras Itzel le apretaba la mano, sintiendo que, por fin, estaban en el camino hacia la libertad. Itzel se sentó a la sombra de un árbol frondoso en el patio, el olor de la tierra mojada mezclándose con el aroma de las flores a su alrededor. Los pájaros cantaban alegremente, pero dentro de ella había un torbellino de emociones. La visión de su infancia, repleta de risas y juegos, era ahora un eco distante, ahogado por memorias amargas que la acompañaban como sombras. Miró sus manos callosas, marcadas por el tiempo y las luchas, y se preguntó si sería capaz de perdonar a aquellos que la habían vendido. ¿Es posible perdonar?, murmuró para sí misma, mientras el viento jugaba con sus cabellos grises. En ese momento, la imagen de su madre apareció en su mente, una figura que, aunque distante, aún ejercía poder sobre ella. Itzel cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño perturbador. En el sueño estaba en una casa antigua, la sala iluminada por una luz suave. Su madre la esperaba, la expresión cargada de arrepentimiento. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó Itzel, su voz temblando. «¿Por qué me vendiste como si fuera un objeto?». La madre la miró con tristeza en los ojos, su rostro marcado por el tiempo y las dificultades. «Itzel, no fue fácil. Hice lo que creí necesario para sobrevivir. La familia necesitaba dinero. No había otra opción», respondió, la voz embargada por la culpa. «¿Eso justifica mi dolor?». Itzel sintió una ola de rabia y dolor mezclándose en su pecho. «Me separaste de mi hogar, de mi identidad. ¿Qué hay de mí?». «Lo sé, hija, lo sé», susurró la madre, extendiendo la mano como si quisiera tocarla. «Pero a veces, las decisiones más difíciles son las que debemos tomar para proteger a los que amamos. Quería que tuvieras un futuro mejor». La visión de la madre comenzó a desvanecerse. Itzel despertó abruptamente, el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. El peso de la conversación aún la oprimía, pero había algo dentro de ella que se había fortalecido. «No voy a dejar que el pasado me defina», susurró, determinada. Esa tarde, mientras preparaba un té de hierbas, Itzel reflexionó sobre su relación con la familia que la había vendido. Las memorias eran confusas, entrelazando amor y traición. No podía negar que, a pesar de lo que había sucedido, existía un lazo innegable que aún persistía. Sin embargo, el dolor parecía insoportable. «¿Puedo perdonarlos por lo que hicieron?», pensó, mordiendo el labio inferior. Era una pregunta que la atormentaba. Como si hubiera leído sus pensamientos, Valentina, su nieta, entró en la cocina. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, con una mirada preocupada. «¿Te ves triste?». Itzel sonrió levemente, tratando de ocultar la confusión interna. «Solo estoy reflexionando sobre el pasado, mi querida. A veces es difícil dejar ir el dolor». «¿Por qué no hablas con ellos? Tal vez puedan explicarte», sugirió Valentina, con un brillo de esperanza en los ojos. «A veces la comunicación puede ayudar a sanar». «Es más complicado que eso», respondió Itzel, sintiendo el peso de la responsabilidad de su historia. «No sé si estoy lista para enfrentar a quienes me hicieron daño». Valentina asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Tómate tu tiempo, abuela, pero recuerda, no estás sola en esto. Tienes a Rosa y a todas nosotras». Itzel abrazó a su nieta, sintiendo la fuerza y el amor que emanaban de ella. «Gracias, Valentina. Tu apoyo significa mucho para mí». Mientras el sol se ponía, Itzel miró por la ventana, perdida en pensamientos. La oscuridad comenzaba a envolver el pueblo.
pero dentro de ella había una luz encendiéndose. La idea de perdonar no era solo sobre olvidar el pasado, sino sobre encontrar la paz que tanto deseaba. Y así, con el corazón pesado, pero decidido, se levantó de la mesa. Tengo que enfrentar esto, no puedo seguir cargando este fardo. Determinada, sabía que necesitaba buscar un diálogo, un entendimiento que podría finalmente liberarla. Después de todo, la vida se trataba de elecciones, y estaba lista para hacer la suya. Itzel y Rosa estaban decididas a cambiar sus realidades y las de otras mujeres que, como ellas, habían vivido horrores silenciosos. En una tarde calurosa, las dos se reunieron con algunas amigas en casa de una conocida, una mujer amable llamada Doña Luz, quien había ofrecido su espacio para la reunión. El ambiente era acogedor, con las paredes decoradas por tapices coloridos y el olor de café fresco en el aire. Las mujeres se sentaron en círculo, algunas nerviosas, otras ansiosas por compartir sus historias. «Gracias por estar aquí», comenzó Itzel, su voz temblando levemente, pero llena de determinación. «Hoy no solo somos un grupo de mujeres, somos una comunidad. Venimos a apoyarnos y a sanar juntas». Rosa, sentada a su lado, asintió con la cabeza, animando a las demás a abrirse. Doña Luz, que siempre había sido una madre para todos en la aldea, tomó la mano de Itzel. «Tu voz es poderosa, Itzel. No estamos aquí para juzgar, sino para liberar nuestras almas». Las otras mujeres aplaudieron levemente, sintiendo la energía positiva que se formaba en ese espacio seguro. Una mujer llamada Mariana, que parecía más joven y tímida, tomó valor para hablar. Yo fui vendida a los 13 años. Pensé que nunca podría contar mi historia», confesó, los ojos llenos de lágrimas. «Me siento tan sola». El silencio que siguió fue pesado, pero Itzel sintió que era el momento adecuado para alentar a Mariana. «No estás sola», dijo Itzel con voz firme. «Estamos aquí para escucharte. Tu dolor es nuestro dolor». Las palabras de Itzel tocaron el corazón de Mariana, quien comenzó a llorar, pero ahora con una leve sonrisa en el rostro. Las demás mujeres se unieron a ella, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Rosa tomó la palabra, su mirada intensa. «Nosotras hemos pasado por mucho y cada una de nosotras tiene una historia que contar. Aquí hay fuerza en la unión». Ella compartió cómo conoció a Itzel y cómo sus experiencias se entrelazaban, creando una red de apoyo que se volvía cada vez más fuerte. «Cuando nos unimos, somos imparables», afirmó Rosa, mientras las demás asentían. La atmósfera en la sala cambió de un espacio de dolor a un lugar de esperanza. Las mujeres comenzaron a compartir sus historias, una tras otra, cada relato más impactante que el anterior. Había risas y lágrimas, pero sobre todo, había un sentido de camaradería que crecía entre ellas. Después de algunas horas de conversaciones profundas, Doña Luz se levantó, tomando una taza de café. «Mujeres, debemos pensar en cómo podemos ayudarnos unas a otras, no solo escuchando, sino también actuando». La idea de formar un grupo de apoyo comenzó a concretarse en la mente de todas. Itzel miró a Rosa, quien le sonrió de vuelta. «¿Qué tal si nos reunimos cada semana? Para compartir, para planear, para apoyarnos», sugirió Itzel, sintiendo la energía positiva que llenaba el ambiente. El entusiasmo se esparció rápidamente y las mujeres comenzaron a discutir las posibilidades. Mariana, ahora más confiada, levantó la mano. «Podemos hacer carteles, hablar con otras mujeres en la comunidad. Necesitamos que nuestras voces sean escuchadas». La idea fue recibida con aplausos y gestos de aprobación. «Y también debemos hablar con nuestras familias», añadió otra mujer, llamada Elena. «Ellos necesitan entender lo que hemos vivido». La conversación se intensificó,
y todas estaban comprometidas a hacer que sus voces resonaran fuera de ese espacio. La reunión duró hasta el anochecer, y mientras las mujeres se despedían, Itzel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que la jornada aún sería larga, pero en ese momento, rodeada de nuevas amigas, se sintió más fuerte que nunca. Las risas y las promesas de volver a encontrarse eran una señal clara de que el silencio que había dominado sus vidas durante tanto tiempo comenzaba a disiparse y que juntas podrían iniciar un movimiento que cambiaría sus realidades. Itzel observaba el bullicio del mercado desde la ventana de su casa. La vida continuaba allá afuera, ajena a las tormentas de emociones que la atravesaban. Desde que había decidido romper su silencio, su mente estaba llena de ideas y sueños de un futuro donde las mujeres pudieran hablar libremente sobre sus experiencias. Sin embargo, sabía que para hacer una diferencia real necesitaba involucrarse más. Con determinación, se dirigió al pequeño centro comunitario del pueblo, un lugar que solía ser un punto de encuentro para muchas mujeres, pero que ahora estaba casi vacío. «Hoy es el día, Rosa», dijo Itzel, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Rosa, su amiga y compañera de sufrimientos, la miró con una sonrisa alentadora. «Sí, Itzel, vamos a hacer esto juntas». Rosa le tomó la mano, sintiendo la energía que fluía entre ellas. Itzel sabía que su voz no solo era la suya, sino la de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Al llegar al centro, se encontró con un grupo de mujeres que las esperaban, cada una con su propia historia de dolor y resistencia. Itzel respiró hondo, sintiendo la fuerza de sus compañeras. Se sentaron en círculo y la atmósfera se llenó de un silencio expectante. Itzel comenzó a hablar. «Gracias a todas por estar aquí. Este es un espacio seguro, un lugar donde podemos compartir nuestras historias sin miedo». Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en sus ojos que resonó con todas. Una mujer, de cabello canoso y manos callosas, levantó la mano. «¿Y si alguien nos escucha? ¿Y si esto llega a oídos equivocados?» «Ese es el riesgo que debemos correr», respondió Itzel con confianza. «Si no hablamos, nuestras historias quedarán enterradas y el ciclo de abuso continuará. Cada una de nosotras tiene el derecho a ser escuchada». Rosa asintió, tomando la palabra. «Nos han hecho sentir que estamos solas, que no valemos nada, pero aquí, juntas, somos una fuerza». Las mujeres comenzaban a abrirse, compartiendo relatos de su pasado. Una joven, con lágrimas en los ojos, relató cómo había sido forzada a dejar su hogar a una edad temprana. Otra mujer habló de la violencia que había sufrido en su matrimonio. A cada historia, el círculo se hacía más fuerte, más unido. Itzel escuchaba con atención, sintiendo que cada una de esas voces era un ladrillo en la construcción de su movimiento. «¿Cómo podemos ayudar a otras?», preguntó una mujer de mediana edad. «No podemos quedarnos aquí solo hablando». Itzel miró a su alrededor y vio el deseo de acción en los ojos de cada una de ellas. «Podemos organizar encuentros, talleres. Necesitamos llevar nuestras voces a la comunidad, hacer que escuchen nuestras historias. Y también podemos involucrar a más mujeres», sugirió Rosa. «Si cada una de nosotras trae a una amiga, seremos más fuertes». El grupo vibraba con la energía de la esperanza. A medida que discutían ideas, Itzel sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era un momento que había soñado durante tanto tiempo, un momento de transformación. «Me gustaría que organizáramos un evento en la plaza», dijo Itzel con determinación. «Un espacio donde podamos compartir nuestras historias públicamente y hablar sobre nuestros derechos. Necesitamos que la comunidad se una a nosotras».
Las mujeres comenzaron a murmurar, algunas emocionadas, otras un poco temerosas. Una de ellas, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si nos consideran locas? Itzel se inclinó hacia adelante, fijando su mirada en ella. Puede que enfrentemos resistencia, pero eso no puede detenernos. Si nos quedamos calladas, nunca sabremos cuántas mujeres están esperándonos para dar el primer paso. Las mujeres se miraron entre sí, sintiendo el poder de la unidad. La conversación se tornó más animada, llenándose de ideas sobre cómo llevar a cabo el evento. A medida que la tarde avanzaba, Itzel se dio cuenta de que estaban construyendo algo más grande que ellas mismas. Estaban sembrando las semillas de un cambio, y cada historia compartida era un paso hacia la libertad. Cuando finalmente se despidieron, Itzel sintió una profunda satisfacción. Las mujeres se abrazaron, sonriendo con la promesa de un futuro en el que no tendrían que vivir en silencio. Sabía que estaban a punto de comenzar una nueva etapa en su vida, una en la que sus voces no solo serían escuchadas, sino que resonarían en todo el pueblo. Itzel sentía el corazón acelerado mientras se preparaba para el encuentro que la acompañaba desde los días más oscuros de su vida. La idea de enfrentar a un miembro de su familia, alguien que había contribuido a su sufrimiento, traía a flote una mezcla de emociones, ira, dolor y una curiosidad inquietante. Miró al espejo, intentando convencerse de que era lo suficientemente fuerte para este momento. Con un último suspiro, salió de casa, decidida a buscar respuestas. El lugar elegido para el encuentro era un café modesto en una calle tranquila del pueblo. El aroma del café fresco se mezclaba con el olor de pan recién horneado, pero Itzel apenas podía disfrutarlo. Al entrar, vio a Roberto, su primo, sentado en una mesa en la esquina. Él la saludó con un gesto nervioso, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y expectativa. «Gracias por venir, Itzel», dijo él, su voz temblorosa. «No sabía si realmente vendrías». «Yo tampoco lo sabía», respondió Itzel, tirando de la silla y sentándose frente a él. «Pero necesitaba saber por qué tú y tu familia hicieron lo que hicieron». Roberto desvió la mirada, enfocándose en la taza de café que temblaba en sus manos. Yo no tenía elección. La situación era muy complicada. Mi madre estaba enferma y nosotros necesitábamos dinero. ¿Ustedes necesitaban dinero? Itzel se sintió invadida por una oleada de indignación. ¿Y vender a tu propia hija era la solución? ¿Realmente crees que eso justifica lo que me pasó? Roberto respiró hondo, pareciendo luchar contra las lágrimas. No es tan simple, Itzel. También fui una víctima. La presión y la pobreza nos llevaron a decisiones desesperadas. No quería que te vendieran, pero no pude evitarlo. Itzel sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Y crees que eso hace las cosas más fáciles para mí? He vivido años de dolor y sufrimiento por decisiones que no eran mías. No puedes simplemente esconderte detrás de tu dolor para justificar lo que hiciste. Lo sé, no puedo, respondió él, finalmente mirando a los ojos de ella. Pero yo también pasé por dificultades. Tuve que alejarme de la familia, vivir con la culpa. Lo que hice fue horrible, pero quería que supieras que no fue una decisión fácil. La conversación flotaba en el aire como una nube pesada. Itzel sentía que el dolor del pasado resurgía, pero también una nueva comprensión. ¿Crees que esto es un perdón? ¿Que puedo simplemente olvidar lo que pasó? No estoy pidiendo perdón, Itzel, dijo Roberto, su voz volviéndose más firme. Solo quiero que entiendas que no fui el único responsable. El sistema, la pobreza, todo eso nos atrapó. Yo estaba tan desesperado como tú. Y ahora, ¿qué esperas que haga con esto?, preguntó Itzel, su voz temblando. ¿Quieres que sienta pena por ti? No, respondió él,
Pero tal vez podamos trabajar juntos para cambiar esto. Te has convertido en una voz fuerte para las mujeres. Creo que podemos luchar contra este sistema juntos. Itzel movió la cabeza, luchando contra la avalancha de emociones. Hablas de lucha, pero ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando estaba atrapada en el dolor? Roberto bajó la cabeza, el peso de la vergüenza visible en su rostro. No sabía qué hacer. También era solo un niño, Itzel, y ahora quiero hacer lo correcto. Por favor, dame una oportunidad. La tensión en el aire era palpable. Itzel lo miró, debatiéndose si debía aceptar la oferta de Roberto. Tal vez pueda entender, pero eso no significa que perdonaré. El perdón es un camino largo y difícil. Roberto asintió, la esperanza en sus ojos mezclándose con el dolor. Estoy dispuesto a enfrentar ese camino contigo, si me lo permites. Solo quiero que sepas que... lo siento. Por todo. Itzel sintió una ola de confusión al escuchar sus palabras. El dolor aún estaba presente, pero ahora había una nueva capa de complejidad en la situación. Lo pensaré, Roberto, pero no esperes que olvide. Lo que pasó no puede ser borrado. Con estas palabras, Itzel se levantó, dejando un silencio pesado entre ellos. Sentía que, a pesar del dolor, algo nuevo comenzaba a surgir en su corazón. Una chispa de esperanza, aunque tenue, empezaba a formarse. La jornada hacia el perdón sería larga, pero tal vez, solo tal vez, la comprensión podría ser un primer paso. El ambiente estaba cargado de expectativa y emoción en la pequeña sala comunitaria, donde Itzel y su grupo de apoyo se habían reunido para planear su próximo paso. Después de semanas de arduo trabajo y organización, habían logrado atraer la atención de varios medios de comunicación locales, y ahora el momento había llegado. Itzel sería la oradora principal en una conferencia sobre los derechos de las mujeres. Las mujeres que la rodeaban estaban nerviosas, pero la determinación brillaba en sus ojos. Hoy es el día en que nuestras voces serán escuchadas, dijo Itzel, mientras miraba a cada una de las mujeres que habían sido su apoyo incondicional. No solo hablo por mí misma, hablo por todas ustedes. Cada historia compartida, cada lágrima derramada, nos ha llevado a este momento. Rosa, su fiel amiga, asintió con la cabeza y añadió: Itzel, estamos contigo. Este es nuestro momento para brillar. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es que estamos juntas en esto. Mientras se preparaban, el grupo discutía los últimos detalles. Recuerden, no solo somos mujeres, somos sobrevivientes, enfatizó Itzel. Cada una de nosotras tiene el poder de cambiar nuestra realidad. El día de la conferencia llegó con un sol radiante que iluminaba el camino hacia el auditorio. A medida que se acercaban, el bullicio de la multitud se hacía más fuerte. Itzel sintió un nudo en el estómago, pero al mirar a su alrededor y ver a las mujeres que habían compartido su dolor y sus esperanzas, se sintió más fuerte. Cuando finalmente llegó su turno de hablar, el auditorio estaba lleno. La multitud estaba compuesta por mujeres de todas las edades, periodistas, activistas y algunos hombres que apoyaban la causa. Itzel subió al escenario, su corazón palpitando con fuerza. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Hola a todos. Mi nombre es Itzel. Durante muchos años mi voz fue silenciada, pero hoy estoy aquí para compartir mi historia y la de muchas mujeres que, como yo, han sido víctimas de un sistema opresor. Comenzó, su voz resonando en el auditorio. A medida que hablaba, las palabras fluyeron de su corazón. Narró su infancia, la venta que la separó de su familia y la lucha que había enfrentado a lo largo de su vida. Las historias de dolor se entrelazaban con momentos de esperanza y amistad,
especialmente la conexión que había formado con Rosa y las demás mujeres del grupo de apoyo. Juntas hemos creado un espacio seguro donde podemos compartir nuestras experiencias, sanar y luchar por nuestros derechos, continuó Itzel, mientras la multitud la escuchaba con atención. No somos solo estadísticas, somos mujeres con sueños, con familias, con derecho a vivir en dignidad. Al finalizar su discurso, una ola de aplausos estalló en el auditorio. Itzel se sintió abrumada por la respuesta del público. Las mujeres en la primera fila secaban sus lágrimas de emoción y algunas incluso se levantaron para ovacionarla de pie. «Gracias, Itzel, eres una inspiración», gritó una mujer desde el fondo del auditorio. Itzel sonrió, sintiendo que, en ese momento, todas las luchas valieron la pena. Sin embargo, en su mente, era consciente de que esto era solo el comienzo. La lucha por los derechos de las mujeres en su comunidad aún estaba lejos de terminar. Mientras se retiraba del escenario, Rosa la abrazó con fuerza. «Lo hiciste increíble, amiga. Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Esto no es solo mío, es de todas nosotras», respondió Itzel, con una mezcla de humildad y determinación. A medida que se alejaban del auditorio, la emoción de la conferencia se transformó en un nuevo compromiso. Itzel sabía que su voz, ahora amplificada, resonaría en los corazones de muchas, y que juntas seguirían luchando por un mundo donde ninguna mujer tuviera que vivir en silencio. Itzel caminaba lentamente por el parque, absorbiendo la energía vibrante que la rodeaba. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y ella sabía que algo especial estaba por venir. La manifestación que ella y Camila habían planeado prometía ser un hito importante en la lucha por los derechos de las mujeres de su comunidad. Mientras caminaba, sintió un toque suave en su brazo y se giró para encontrar a Camila, una joven activista con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. «Itzel», exclamó Camila abrazándola con entusiasmo, «estoy tan emocionada. Mira cuántas personas ya están llegando». Itzel sonrió, sintiendo el calor de la esperanza crecer dentro de ella. «Es verdad, Camila. Nunca imaginé que tantas mujeres se unirían a nosotros. Esto es una señal de que estamos haciendo lo correcto». El parque se estaba llenando de mujeres de todas las edades, cada una trayendo su propia historia de lucha y resistencia. Itzel observó cómo se levantaban las pancartas coloridas con lemas como «Nuestras voces importan» y «Basta de silencio». El sonido de las risas y las conversaciones se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una melodía de solidaridad. «Vamos a hablar con algunas de estas mujeres antes de comenzar», sugirió Camila, tirando del brazo de Itzel. Se acercaron a un grupo que estaba discutiendo animadamente. «Hola, somos Itzel y Camila», se presentó Itzel con una sonrisa cálida. «¿Qué piensan de la manifestación?». Una mujer de cabellos canosos, que parecía estar en sus 60 años, respondió con un brillo en los ojos. «He estado luchando por derechos iguales desde que era joven. Es maravilloso ver a tantas mujeres unidas. Esto es algo que nunca pensé que vería. Es el momento de cambiar la narrativa», agregó otra mujer, de pie junto a ella. «Necesitamos ser escuchadas». Itzel sintió el corazón calentarse al escuchar esas palabras. Eso era lo que quería, que todas las mujeres se sintieran valoradas y escuchadas. Camila, percibiendo la emoción de Itzel, le tomó la mano y la condujo hasta el centro del parque, donde se había montado un pequeño escenario. «¿Qué piensas?», preguntó Camila, mirándola con expectativa. «¿Estás lista para hablar?». Itzel dudó por un momento, recordando todas las veces en que su voz había sido silenciada. Pero ahora estaba rodeada de mujeres que compartían sus luchas y esperanzas. «Sí, estoy lista», respondió, firme. «Juntas mostraremos la fuerza que tenemos».
Mientras las mujeres comenzaban a reunirse alrededor del escenario, Itzel subió con Camila a su lado. El ruido fue disminuyendo lentamente y un silencio respetuoso se apoderó del espacio. Itzel respiró hondo, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. «¡Hola a todas!», comenzó Itzel, su voz firme resonando por el parque. «Hoy estamos aquí no solo para protestar, sino para celebrar nuestras historias y nuestras victorias. Cada una de nosotras lleva una experiencia única y es hora de unir nuestras voces». Las mujeres aplaudieron y Itzel vio rostros emocionados a su alrededor. Camila, a su lado, asintió para animarla a continuar. «Pasé muchos años en silencio, temiendo que mi historia no importara», continuó Itzel, «pero hoy me doy cuenta de que cada lágrima, cada batalla y cada victoria son parte vital de quienes somos. Merecemos ser escuchadas». El público comenzó a gritar palabras de apoyo y el corazón de Itzel latía con fuerza. Miró a Camila, quien sonrió, llena de orgullo. Itzel sabía que el mensaje estaba resonando y la fuerza de esas mujeres era palpable. Después de la intervención de Itzel, Camila tomó la palabra, energizando aún más a la multitud. «No estamos solas. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente, para luchar por nuestros derechos y para garantizar que nuestras hijas y nietas tengan un futuro mejor». Las mujeres comenzaron a gritar, levantando los puños en señal de resistencia. Itzel sintió una ola de emoción al ver la determinación en los rostros a su alrededor. Era un momento de transformación y sabía que juntas podían cambiar el mundo. «Hagamos que nuestras voces resuenen», gritó Itzel, y la multitud respondió con un rugido de aprobación que reverberó por el parque. Mientras la manifestación continuaba, Itzel reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ahí. La amistad con Camila, la creación del grupo de apoyo y ahora ese momento de unión, todo eso significaba más que palabras. Era una nueva era, un reinicio. Estaba lista para luchar y, más importante aún, para ser escuchada. La manifestación estaba en pleno apogeo, las voces de las mujeres resonando en el aire, pulsando con una fuerza que no era solo de protesta, sino de esperanza. Itzel, con el corazón acelerado, observaba a la multitud frente a ella. Se sentía parte de algo más grande, de un movimiento que trascendía su propio sufrimiento. Pero, mientras las palabras de empoderamiento salían de su boca, un movimiento inesperado en la multitud llamó su atención. Un hombre avanzó, empujando a las personas con una mirada decidida. Itzel frunció el ceño, reconociendo ese rostro familiar. Era Javier, un miembro de su familia a quien no veía desde hacía años. Se detuvo frente a ella, jadeando, como si hubiera cruzado el mundo para llegar allí. La multitud se silenció, y las miradas se volvieron hacia el inesperado intruso. «Itzel», comenzó él, la voz cargada de una mezcla de urgencia y tristeza, «necesito hablar contigo». Ella dudó. Un torbellino de emociones la invadió. «¿Qué quieres, Javier? No tengo nada que decirte». «Por favor», suplicó mirando a su alrededor como si temiera que alguien los oyera. «Lo que tengo que decir es importante. Es sobre lo que sucedió contigo, sobre tu venta». La palabra venta sonó como un golpe. Itzel sintió la indignación crecer dentro de ella, pero la curiosidad también la consumía. «¿Importante? ¿Cómo puedes pensar que tienes derecho a entrometerte en mi vida ahora?» Javier respiró hondo, sus ojos brillando con un misto de arrepentimiento y dolor. «Sé que fui un cobarde, que nuestra familia falló contigo, pero tú no sabes toda la verdad. Fue por las deudas que contrajo nuestro padre. La venta no fue solo una elección, era una necesidad. No quería que lo supieras, pero no puedo seguir en silencio». La multitud a su alrededor estaba en silencio, escuchando la conversación como si fuera un cuento de hadas trágico. Itzel miró a Javier,
su mente luchando entre la ira y la necesidad de entender. ¿Esperas que crea que eso justifica lo que pasó? ¿Que tu necesidad era más importante que mi vida? No, no es eso. No estoy justificando nada, dijo rápidamente él, levantando las manos en señal de rendición. Pero me vi obligado a tomar decisiones. Y cuando supe que te habían vendido, estaba lejos. No tenía poder para impedirlo. Yo estaba tratando de salvarte de un destino peor. ¿Un destino peor?, repitió Itzel, riendo amargamente. ¿Y crees que ser vendida como un objeto era una opción mejor? ¿Qué dolor crees que llevo dentro? ¿Qué recuerdos crees que tengo de mi infancia? No soy una propiedad, soy una persona. Lo sé, y eso me destruye, dijo Javier, su voz casi un susurro. He pasado años tratando de entender cómo nuestra familia llegó a este punto. Las deudas, la presión, todos éramos víctimas de un sistema que nos aplastó. Tú eras la más joven, la más inocente. No pude protegerte. Itzel lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. ¿Y ahora vienes a decirme eso aquí, frente a tantas mujeres que luchan por sus derechos? ¿Qué esperas que haga? ¿Perdonarte por todo esto? No espero perdón, respondió él con la voz entrecortada. Solo quiero que sepas que siempre me preocupé por ti, incluso cuando estabas lejos, y me comprometo a luchar contigo ahora, para que esto nunca más le pase a nadie. Las palabras de Javier resonaron en Itzel, y por un breve momento la ira se mezcló con una sensación de tristeza. Miró a la multitud, que la observaba con expectativa, y se dio cuenta de que sus emociones estaban a flor de piel. No sé si puedo perdonarte, finalmente dijo, con la voz temblorosa. Pero sé que la lucha no es solo mía, es de todas nosotras, y si realmente quieres ayudar, entonces únete a nosotras. Tu historia no puede ser solo otra que se pierda en el silencio. Javier asintió, con los ojos llenos de determinación. Haré lo que sea necesario, por ti, por todas ustedes. Y así, ese día, comenzó un nuevo capítulo no solo en la vida de Itzel, sino también en la de Javier. Ambos estaban listos para enfrentar las dolorosas verdades del pasado y luchar por el futuro que merecían. Itzel sentía el peso del mundo en sus hombros mientras enfrentaba su pasado. La manifestación había atraído a una multitud, pero ahora, en medio del clamor y la esperanza, se encontraba ante una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable cuando un hombre, que reconoció como uno de los miembros de su antigua familia, se acercó. Su corazón se disparó, mezclando miedo y rabia. «¿Itzel?», llamó él, con la voz cargada de emoción. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró con desconfianza, recordando todas las traiciones que había sufrido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? La indignación transparecía en cada palabra. «Porque no puedo más con este peso. La verdad necesita salir», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «No quería que te vendieran. Fue una decisión horrible, pero había razones». «¿Razones? Me vendieron como un objeto. ¿Qué razón puede justificar eso?» Itzel sentía la ira hervir dentro de ella, pero había una parte que quería escuchar. La esperanza de que, tal vez, hubiera algo más detrás de esa elección. Tenía deudas de juego, Itzel. La familia estaba en ruinas. Te vendí porque creía que era la única forma de salvarte de algo peor. Nunca quise hacerte daño. Itzel quedó en silencio, en shock. ¿Salvarme? ¿Salvarme de qué? ¿De la vida que elegiste para mí? Sacudió la cabeza, incapaz de comprender. Me separaste de mi madre, de mi hogar, todo por tu egoísmo. Lo sé, dijo él con la voz entrecortada, pero había un plan. Te vendí para que pudieras escapar de un destino que no puedo ni describir, un destino que vi con mis propios ojos. No quería que vivieras eso.
Él sacó de su bolsillo un sobre amarillento, sus manos temblorosas mientras se lo entregaba a Itzel. Aquí, prueba de lo que te digo. Todo está escrito. Las deudas, la venta. Había un esquema mayor detrás de todo esto. Itzel miró los papeles, con las manos temblando mientras los examinaba. Era un relato que no encajaba en su narrativa de dolor y traición. ¿Es esto cierto? No sabía si debía creer. ¿De verdad creías que me protegías? Te lo prometo. Quería que tu vida fuera diferente. Nunca creí que esto se convertiría en una pesadilla, respondió él, con la voz casi un susurro. Por favor, entiende que no soy el villano de esta historia. Yo también fui víctima de este sistema. Un silencio pesado cayó entre ellos. Itzel miró a la multitud, donde las mujeres la observaban con expectativa. Las voces que antes habían sido silenciadas ahora clamaban por justicia, por dignidad, y allí estaba ella, ante un dilema: confrontar su pasado o usar esta nueva información como un arma para el futuro. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Perdonarte? La ira aún burbujeaba dentro de ella, pero había una chispa de comprensión comenzando a surgir. ¿Puedo perdonar a alguien que me causó tanto sufrimiento? Quizás no hoy, pero hay que seguir adelante. Juntas podemos luchar contra este sistema que nos ha oprimido a todos. Tu voz puede ser la clave para cambiarlo todo. Él la miró a los ojos, sinceridad en su mirada. Itzel respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones. El dolor del pasado aún la hería, pero la idea de que podría usar esta nueva información para unir a otras mujeres la motivaba. Tal vez tengas razón. Tal vez no deba dejar que esto me defina. Podemos transformar este dolor en acción. Se volvió, enfrentando nuevamente a la multitud. Mujeres, escuchen. Lo que yo creía que era una traición podría ser el comienzo de algo nuevo. Juntas podemos desafiar este sistema opresor. No dejaremos que nuestras historias sean olvidadas. Los aplausos comenzaron a resonar y la energía de la manifestación cambió. Itzel se dio cuenta de que la lucha iba mucho más allá de su pasado personal. Era sobre todas las voces que habían sido silenciadas. Al mirar al hombre que una vez fue su verdugo, ahora un aliado inesperado, entendió que el perdón no era un destino, sino un viaje. La historia de Itzel no terminaba allí. Ella había encontrado una nueva fuerza, un nuevo propósito, y estaba lista para usar su voz para cambiar el futuro.